¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro Conversando a través de NSC Televisión. En este programa siempre tenemos importantes invitados para hablar temas que son de interés común. Hoy día tenemos otro importante invitado que no es de la región. Él viene desde la capital, viene de Santiago. Un invitado del cual vamos a hablar un tema que es contingente hoy día y que se conversa permanentemente. Bueno, se viene conversando hace muchísimos años en Chile, pero la verdad es que la solución ha sido como se hacen las cosas en nuestro país, de largo y larguísimo aliento. Pero hay algo más que hablar con respecto a nuestro invitado. Seguramente cuando aparezca en pantalla, usted va a decir, ah, sí, lo vi muchas veces hablando de la educación en nuestro país en la televisión, en Santiago, por supuesto. Él es el gran maestro de la Gran Logia de Chile, el señor Luis Alfredo Riveros Cornejo. Fue rector de la Universidad de Chile en el periodo 1998-2006. Es profesor de Historia y Geografía de la Universidad Técnica del Estado. De gran formación humanista, al profesor Luis Riveros se le reconoce internacionalmente por sus trabajos de investigación en las áreas educativas, de empleo y salarios. En mayo de 2010 resulta electo como nuevo gran maestro de la Gran Logia de Chile para el periodo 2010-2014, obteniendo más del 60% de los votos escrutados. El honor de esta visita a la comuna de Tomé del señor Luis Rivero Cornejo se debe a que la respetable logia Diego Barros Arana, número 83 de Tomé, celebra hoy en Tomé 70 años de historia. Con respecto a dicha institución, naturalmente, él ha venido a nuestra comuna y nosotros tenemos el privilegio de tenerlo aquí en los estudios de NSC Televisión. Le damos la bienvenida al señor Luis Riveros Cornejo. Bienvenido, don Luis, muy buenas noches. Muy buenas noches a ustedes y buenas noches, por cierto, a los televidentes. Partamos, antes de entrar al área, como dice, si estuviéramos en el ámbito deportivo, cuéntenos, ¿usted arribó hoy día a Tomé? Sí, desde Concepción, estuvimos en Concepción ayer en otra celebración, en San Pedro de la Paz, y hoy día, por cierto, con mucha satisfacción he venido acá a la celebración de 70 años de la logia Diego Barros Arana. Pero es importante tener en cuenta de que esta logia partió mucho antes, como una actividad más pequeña, más informal, vamos a decir. De manera que la presencia de la masonería aquí en Tomé se extiende por alrededor de unos 100 años, lo cual es bastante significativo, ¿no? Y es algo que hay que celebrar porque significa una presencia constante, permanente, creciente, y creo yo que es muy significativo para la región, naturalmente, y también para el país. Y esta logia lleva el nombre de don Diego Barros Arana, que es importante que los televidentes sepan. Don Diego Barros Arana no fue masón. Sin embargo, fue una persona muy cercana a la masonería. Estamos hablando de fines del siglo XIX, cuando él se desempeñó como diplomático y como rector del Instituto Nacional, y más tarde como rector de la Universidad de Chile, ¿no? Fue una persona que ejerció gran influencia intelectual, fue un historiador muy destacado, y yo creo que la masonería de aquellos años tomó el nombre de Diego Barros Arana porque le pareció un nombre apropiado para una institución como la masonería de Tomé también, que ha tenido una inspiración republicana, más allá, ¿no es cierto?, de su propia estructura de valores y tradiciones. Claro que sí. Ahora bien, me imagino que en las horas que lleva en Tomé ha tenido la oportunidad de visitar algunos lugares de la comuna en compañía de los integrantes de la logia Barros Arana de Tomé. Sí, desde luego hemos tenido la oportunidad de recorrer un poco Tomé, de ir a Dichato y de ver bueno, los avances significativos que se han hecho en todo el proceso de reconstrucción. Yo me recuerdo haber estado en Tomé, yo creo que pocos meses o pocas semanas quizás después del terremoto del 2010, vi la destrucción, la propia logia acá está bastante,
yo diría golpeada, ¿no es cierto?, por el cataclismo, pero hoy día veo que está todo, ¿no es cierto?, en una creciente normalidad y eso realmente es muy satisfactorio porque esta, debo decirlo yo como santiaguino, es una zona muy bella, ¿no? Y que uno debiera conocer y recorrer no solo para los veranos, sino durante todo el año y uno recoge el sabor, ¿no es cierto?, de una tradición, de una presencia del hombre en esta tierra que me parece a mí que es tremendamente enaltecedora. No, antes de ir al tema al cual nos convoca esta conversación, quisiera llevarlo al tema propiamente tal de su permanencia como rector de la Universidad de Chile. En el aspecto de la universidad, una de las más importantes de nuestro país, la Universidad de Chile, a usted le tocó en varias ocasiones ver el tema del Club Deportivo Universidad de Chile. ¿Cómo fue esa relación y por qué no pudo recuperar? Entiendo yo, y usted me lo aclara, si estoy equivocado o no, el control del Club Deportivo Universidad de Chile. A ver, fue una relación como estos matrimonios que se separan y de pronto buscan la instancia para volver a reencontrarse, pero ya hay una distancia establecida, ¿no es cierto? Y por lo tanto es muy difícil provocar el reencuentro. Eso no sucedió con el Club Deportivo. Y aquí imperaron dos razones. Una razón más bien protocolar formal, ¿no es cierto? El Club Deportivo se separó de la universidad, una decisión que se tomó en los años 80, y posteriormente ya fue difícil que la universidad recuperara su tuición Correcto. sobre el club, a pesar de que la propiedad, ¿no es cierto?, del Chuncho es de la Universidad de Chile, no del Club Deportivo. Así es. Que esa fue una permanente discusión, pero el tema más de fondo es que cuando se fundó el Club Deportivo de la Universidad de Chile, era un club universitario, en que incluso los propios jugadores eran universitarios. Estamos hablando de la época de finales del 30. Es de la época dorada, ¿no es Así cierto? es. ¿Ah? Y en que además muchos de los jugadores eran estudiantes de la universidad. Y yo creo, yo no soy mucho hombre de fútbol, pero usted me aclara, era la época en que el fútbol era mucho más corazón, más pasión, más entrega. Hoy día el fútbol... poca plata. Y poca plata. Hoy día el fútbol es una empresa. Era un fútbol lírico. Claro. Hoy día es una empresa en que, por cierto, un jugador de fútbol gana mucho más que un académico de cualquier universidad. El entrenador ganaba más que el rector de la universidad. Pero ciertamente, ¿no? Y es otra cosa lo que es la pasión por el fútbol. Hoy día estamos en el tema de las barras, ¿no es cierto? En el tema de la violencia dentro y fuera de los estadios. Entonces no es un escenario para los clubes universitarios, francamente, ¿no? Y yo finalmente me sentí siempre más cómodo con el club deportivo fuera de la universidad que dentro de la universidad. Y ciertamente con buenas relaciones. Después se ha hecho una especie de tratado de paz y amistad, Ya. en que el decano de la Escuela de Derecho es entonces miembro del directorio del Club Deportivo para reflejar de alguna manera la vinculación que siempre existe y existió entre la universidad y el club. Pero no es lo mismo de antes, no es lo mismo de aquella época fantástica en que un estudiante de la Universidad de Chile se matriculaba e inmediatamente se le entregaba el carnet de socio de la Universidad de Chile. Hoy día son otros tiempos, naturalmente. Son otros tiempos, indudablemente. No podríamos hacer eso. En la década del 40, por ejemplo, los clásicos universitarios eran un espectáculo tradicional que se esperaba con tiempo por parte del hincha y de los estudiantes de la universidad, porque tanto la Católica y la U eran los estudiantes que participaban precisamente en los momentos previos al partido futbolístico. Así es. Eran espectáculos artísticos maravillosos. Así es. Y eso también desapareció, por cierto, porque ya no es parte del, voy a decirlo con mucho respeto, del negocio del club. Y nunca más hubo un Rodolfo Soto que pudiera ser de productor también para aquellos clásicos que fueron realmente parte de la historia de nuestro país. Y que se hacían con muy escasos recursos técnicos. Además, había mucho ingenio. Había ingenio fundamentalmente, era capaz de hacer soñar a miles de personas a través de lo que ocurría en la cancha. Después que usted abandona el cargo de rector de la Universidad de Chile, el año 2006, ¿recibió alguna invitación como para incorporarse al directorio del Club Deportivo Universidad de Chile? No, nunca.
No. Nunca, porque además esto es una cosa que yo le voy a confesar a usted, pero es conocido. Yo siempre me recuerdo, a propósito de una anécdota en Concepción, cuando uno de mis representantes me deja cerca del hotel, un día en la noche, de vuelta yo al hotel, tenía que salir a Santiago al día siguiente, y ese día el Club Deportivo había ganado la Copa Libertadores, Ya. si no me equivoco. No, Había, no la Copa Libertadores. La U no ha ganado nunca la Copa o sea, Libertadores. era unos 2 o 3 años atrás, La ¿no? Sudamericana, la Copa Sudamericana. Exacto. Sí. Y había una gran celebración y la gente empezaba a caminar hacia la plaza en Concepción. Y entonces yo empiezo a caminar por la vereda con mi maletincito, digamos, y de pronto alguien dice, ahí va el rector de la Universidad de Chile. Lo Entonces, reconocieron. claro, entonces fue muy simpático porque toda esta gente se fue gritando, ¿no es cierto?, detrás mía, dale León, dale León. Bueno, muy simpático, y el comentario que apareció en un diario en Santiago dice, y lo que ellos no sabían es que Luis Rivero en realidad, digamos, siempre le ha gustado el Palestino. Y efectivamente, yo siempre he sido, ¿no es cierto?, no soy hombre de fútbol, pero siempre me gustó el Palestino. ¿Y por qué te gustó Palestino? Herencia de mi abuelo, porque mi abuelo era talquino. Ahora, ya. mi abuelo tampoco tenía nada de árabe, pero resulta que el Club Palestino era un club bastante popular en Talca, Ya. por la influencia de la comunidad árabe. Correcto. De hecho, alguna vez que el Club Rangers estuvo en esta crisis, ¿no es cierto?, se pensó en llevarse al Palestino como Sí. el club de Talca. Entonces mi abuelo era el Palestino, mi padre era colocolino, que era otro problema, otro sé. Yo, sin embargo, digamos, seguía las aguas de mi abuelo, así que siempre fui muy cercano. Pero desde luego que el azul del club de la Universidad de Chile es mi segundo amor. ¿Usted participó siendo rector en algún partido importante de la Universidad de Muchos, Chile? ¿Sí? muchos. Y entregué también premios, ¿no es cierto?, a los jugadores. Una vez Salas, ¿no es cierto?, me regaló también un humita, digamos, a nombre del club, digamos, que un humita con chunchos. ¿Ah? Así que no, una gran cercanía, y desde luego una cercanía con el doctor Orozco, que con él teníamos discusiones violentas. Bueno, no se puede tener otro tipo de discusiones con René. Es la única forma. Es la única forma. Sí. Pero, digamos, él es un gran tipo, un gran hombre, un gran médico, además, un gran Y un gran académico. corazón por la UBA. Sí, entonces con él también compartimos mucho ese tipo de cosas, digamos, cuando juntos íbamos a estos homenajes que de vez en cuando se le hacían a los jugadores. Claro que sí. Bueno, ustedes comprenderán que teniéndolo aquí en Tomé, yo no podía desaprovechar la oportunidad de hacerle este tipo de preguntas a una persona que ha cumplido una función tan importante en una de las universidades tradicionales de nuestro país como es la Universidad de Chile, y además esta relación que debe haber tenido en más de alguna oportunidad con los dirigentes de la Universidad de Chile. Que a propósito, hablando de la U, quedó eliminada en la Copa Chile después de haber estado defendiendo el título precisamente de la Copa anterior, Copa Chile. Una campaña que pareciera ser muy negativa este año para el elenco laico. Pasemos al tema que nos convoca. Muy bien. ¿Cuál cree usted es el principal aporte que ha hecho a la comuna y cuál es su misión con la comunidad de la Logia Barros Arana? Yo creo que en general en el país, en la República, la identificación de la masonería con los temas de la educación ha sido muy importante, y yo pondría eso como el aporte número uno, la colaboración con la actividad educacional. No solo porque hay un gran número de profesores, ¿no es cierto?, que son miembros de la logia aquí y de las logias en todo el país, sino porque además nosotros nos identificamos mucho con lo que se hace en la actividad educativa. Colaboramos con las escuelas, muchas logias organizan actividades con las escuelas, tratamos de apoyarlas, ¿no es cierto?, y brindarle todo tipo de colaboración, porque creemos que la educación es muy importante, no solo para formar individuos capaces de producir mejor, sino que más bien en la dimensión de preparar mejores individuos para una sociedad más humana, que es nuestra aspiración central. De manera que esa es una de las, yo diría, tareas más importantes. Y la segunda es participar también en algunas organizaciones comunitarias, como los bomberos, por ejemplo. Esta trilogía de Radical, Masón y Bombero no es una casualidad, porque hay mucha cercanía, naturalmente, sobre todo de las logias con los cuerpos de bomberos, porque claro, es una actividad que es muy destacada en todas partes, porque nuestros bomberos no son remunerados, aquí hay una actividad de servicio. Hay una pasión. De lo poco que queda, ¿no es cierto?, de servicio neto, real, ciudadano, efectivamente. Verdadero. Verdadero. Y nosotros apoyamos mucho eso porque creemos que eso tiene mucho que ver
con la necesidad de construir una sociedad basada en la solidaridad. De manera que nosotros en general lo hacemos, lo hacen también naturalmente nuestros centros femeninos. Pocos saben eso, tenemos organizaciones. ¿Existe un centro femenino? Existe un centro femenino acá, digamos, en Tomé. Tienen ellas sus propias actividades, realizan actividades de solidaridad con distintos grupos. Eso es parte también de lo que nosotros hacemos, y también auspiciamos grupos juveniles, ¿no? Que son estudiantes tanto de colegios como de universidades, que también se organizan un poco para poder compartir en el espíritu justamente de poder autoconstruirse como persona, pero también de colaborar, ¿no es cierto?, en acciones comunitarias que expresen esto de la solidaridad. ¿Es parte común de la filosofía de la Gran Logia esta trilogía con bombero, radical, logia? No, lo de los radicales yo creo que obedece más bien a una cuestión histórica, ¿no es cierto? Una cuestión histórica. Pero yo creo que la trilogía verdadera, ¿no es cierto?, es fraternidad, tolerancia y masonería. Ya. Porque nosotros queremos una sociedad más fraterna, en que las personas compartan, se apoyen, que no todo esté basado en el interés material. Queremos una sociedad tolerante, en que todos podamos entendernos, independientemente de que los puntos de vista no son los mismos. Yo sospecho que usted es colocolino, por ejemplo. Se equivocó. ¿No? ¿Así? Sí. Yo soy tolerante de todas maneras. Exactamente. Ya. Pero la tolerancia es un factor muy importante, y masonería, ¿no es cierto?, como un cuerpo de hombres que se educan justamente para tratar de ayudar a construir ese tipo de sociedad a la que aspiramos. Claro que sí. Y dentro de ese marco que usted señala, en que existe preocupación por trabajar y apoyar también a los grupos juveniles, a la educación misma, ¿está establecido algún premio, por ejemplo, para determinados estudiantes, en el caso de la comuna de Tomé, por ejemplo? No lo hemos hecho, pero lo hacemos sí con los profesores, por ejemplo. Con los profesores. Establecemos, digamos, anualmente, ¿no es cierto?, destacamos a los mejores profesores, lo tratamos de hacer a lo largo de todo el país, porque creemos que es muy importante premiar la buena educación. Y eso lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Y que desde luego también, digamos, en muchas partes se destaca a los estudiantes, ¿no es cierto?, se les estimula, se trata de provocar, de despertar en ellos este espíritu de la necesidad de estudiar para mejorar. Claro que sí. Y según usted, ¿cuál es la mejor educación? Porque usted dice despertar un poco para hacer la mejor educación. Para usted, ¿cuál sería la mejor educación en este minuto? Yo creo que la mejor educación es la que forma personas. Y es importante distinguir entre educación e instrucción. Correcto. La instrucción entrena, capacita, enseña ciertas técnicas, da conocimiento específico, eso está muy bien. Perfecciona también. Perfecciona al que ya tiene los conocimientos. Pero es mucho más importante esto de formar personas íntegras, personas con valores, personas solidarias, personas que sean tolerantes, ¿no es cierto?, que comprendan a la sociedad como un conjunto de personas distintas, pero que necesitan interactuar y aceptarse en pos de ciertos objetivos comunes. Yo creo que hacemos poco de eso, poca formación ciudadana, poca formación valórica, ¿no? La parte trascendental de la educación se ha ido quedando atrás. Y lo único que nos interesa son los resultados del CIMSE o de la PCU. Y eso, claro, mide cierto grado de adquisición de conocimiento, pero evidentemente que nadie podría decir que un estudiante que tiene PCU mayor, más alto, su puntaje, digamos, sea un mejor estudiante, una mejor persona, un mejor ciudadano que otro, ¿no? La verdad es que eso es una cosa que hay que corregir. ¿Están equivocadas entonces las mediciones en nuestro país de la educación? No, yo creo que son mediciones tal como, ¿no es cierto?, tomarse la presión. Es una medición. El instrumento a lo mejor no es el mejor. Claro, entonces uno se toma la presión y puede decir, mire, tiene la presión alta o tiene la presión normal, pero eso no significa que su salud esté bien o esté mal, porque hay muchos otros factores que también son parte de lo mismo. Una persona, por ejemplo, que tiene la presión normal, pero que tiene un problema de depresión, por ejemplo, que hoy día está tan de moda, ¿no?, en todos los estratos sociales. Bueno, puede ser una persona, digamos, que tiene la presión bien, pero la salud mal. Claro. Y lo mismo puede ser un estudiante con una PCU de 750 puntos, excelente, digamos, pero él no es una persona que esté formada cabalmente, ¿no? Entonces yo creo que hay que aprender a ponderar, ¿no? Y siempre alegamos en las universidades de que la PCU no es un instrumento suficiente. Ese debate que se hace todos los años no es nuevo,
porque cada universidad debería tener instrumentos adicionales, ¿no es cierto?, para poder seleccionar. El puntaje en la PC1 me dice todo. Sí. Yo quiero saber Sí. más de la persona, digamos, que se va a formar. De punto valórico incluso. Claro, exactamente, el tema valórico que es fundamental. Hay estudiantes que tienen por actitud, ¿no es cierto?, el salir adelante a cualquier costa, Así es. ¿no? El fin justifica los medios. Eso no puede ser, digamos, es una sociedad que estamos educando a la gente joven en ese tipo de progreso, ¿no es cierto? El fin justifica los medios, pero eso no puede ser. De manera que esto de los puntajes, ¿no es cierto?, son buenos indicadores, pero no miden calidad de la educación bajo ningún punto de vista. Por primera vez, la logia de Tomé tiene la posibilidad de tener una autoridad masónica de nivel nacional, como es el caso de nuestro invitado. ¿Está la masonería chilena más abierta a la comunidad, dejado atrás ese hermetismo porque tradicionalmente se le conoce en nuestro país? Sí, no, yo creo que los tiempos han ido cambiando. Ese hermetismo se debía en el pasado a estas viejas disputas o luchas, ¿no es cierto?, al interior de la sociedad chilena, que eso también ha quedado atrás porque al fin y al cabo nuestras diferencias, sobre todo con la Iglesia Católica, se han ido quedando atrás porque es mucho más importante lo que une a las iglesias y a la masonería, que no es una iglesia, es una forma de mirar, ¿no es cierto?, al hombre y de perfeccionarlo, pero no es una iglesia. Pero que pueden naturalmente colaborar, porque nuestro gran interés de todas las comunidades religiosas y también de la masonería es el humanismo. Correcto. El hombre como el fin de todo, no como el medio para lograr fines. Y yo creo que en ese sentido hemos ido aprendiendo. Sin embargo, el siglo XX estuvo dominado por, yo diría, cosas tremendas que ocurrieron. La dictadura de Franco en España, en que masones fueron fusilados, sus bibliotecas fueron expropiadas, logias fueron destruidas por una cuestión fundamentalmente ideológica. Y lo mismo ocurrió, ¿no es cierto?, con desarrollo en los ex países del mundo socialista, ¿no es cierto?, en que la masonería también era perseguida. Entonces, claro, estábamos en un mundo de segregación y por lo tanto la masonería tenía esta necesidad de mantenerse un poquito aislada del resto del mundo. Y desde luego en Chile no ocurrió con el golpe militar, porque el golpe militar fue una tremenda amenaza, al menos, y por lo tanto eso obligó a las logias a enclaustrarse. Pero hoy día las cosas han cambiado. Hoy día la masonería ha entendido que tiene que vincularse activamente con la sociedad, porque somos parte de la sociedad y porque queremos colaborar con esa sociedad. La masonería en muchas partes del mundo es totalmente abierta, como en el caso de los Estados Unidos, en Italia, ¿no es cierto?, en Francia, son abiertas, ¿no es cierto? Además es una organización reconocida por la ley nacional. Totalmente, sí, claro, y no, naturalmente nosotros obedecemos la ley, la acatamos naturalmente y somos parte justamente de la institucionalidad ciudadana. De manera que hoy día estamos obviamente en una acción distinta, los templos de las logias se abren a las visitas de las comunidades, ¿por qué no? La misma logia de Tomé acaba de inaugurar un hermoso espacio, ¿no es cierto?, que servirá para tener seminarios, ¿no es cierto?, discusiones, actividades, ¿no es cierto?, de la ciudadanía de Tomé, porque es parte, digamos, no de nuestro aporte. No solo de la institución. No solo de la institución, ¿no? Y bueno, y como le he dicho, nosotros hacemos homenajes públicos a profesores, lo hemos hecho en muchas partes del país a los carabineros, ¿no es cierto?, a la policía de investigaciones, a organizaciones comunitarias, porque nosotros creemos que estamos identificados con la sociedad, queremos servir a la sociedad y por lo tanto tenemos que ser una parte activa y abierta, ¿no es cierto?, de nuestra acción. Claro que sí. ¿Cuál es la misión y qué hace actualmente la masonería chilena, encabezada hoy por usted y es rector universitario, para mejorar la calidad de la educación en nuestro país? Bueno, ahí hay un tema tan grande y tan grave. Nosotros hemos muchas veces formulado propuestas para poder cambiar un poquito los ejes de desarrollo de la educación, hacer transformaciones que, aunque atenden contra ciertas concepciones ideológicas de la educación, tienden a lo fundamental para nosotros, que es formar personas, desarrollar ciudadanos y contribuir a través de la educación una sociedad mejor, ¿no? Hemos hecho muchas veces esas recomendaciones y también tenemos acción directa, naturalmente, a través de nuestros colegios. Hay que hacer notar que tenemos una cantidad de colegios en el sur, en Concepción son destacadísimos, los colegios Concepción precisamente. Sí.
en que nuestra acción es ahí un hecho, en que aportamos, ¿no es cierto?, a la comunidad a través del desarrollo de acciones educacionales pertinentes, de calidad y con reconocimiento. Nuestro colegio Concepción en Parral, por ejemplo, está dentro de los mejores resultados CIMSE del país, eso nos llena mucho de orgullo y hacemos un esfuerzo, pero un esfuerzo sobre todo para que los niños y los jóvenes tengan ahí la oportunidad de desarrollarse adecuadamente, ¿no es cierto? No con una educación masónica, sino con una buena y amplia educación. Y además, no solo se destacan los colegios Concepción en el aspecto de la educación, sino que también en el trabajo que se hace en la formación deportiva con ellos. Así es, así es, así es. Se ha hecho un gran esfuerzo, digamos, todos nuestros colegios gozan de buenas instalaciones deportivas y vamos a continuar en ese esfuerzo. Pero nos damos cuenta de que esto no es suficiente y de que naturalmente tendrán que ocurrir cambios profundos en la concepción de la educación, ¿no? Hoy día en una conferencia yo destacaba que por desgracia nos hemos visto en una definición de la educación como inversión privada. Claro, la educación tiene mucho de inversión privada, pero no es totalmente inversión privada porque la educación es un bien público. Correcto. Y cuando yo formo una persona, no solo estoy formando una persona para que esa persona disfrute de la educación y recoja los beneficios, sino también esa persona para que sirva a los demás. Y es parte, por lo tanto, de un conjunto social. Entonces hemos perdido esa perspectiva y hemos dejado a la educación ahí que cada cual se la arregla como puede, ¿no? Y eso, claro, funciona muy bien en ciertos mercados, ¿no? Usted tiene la plata, va y compra, pero en educación esto no puede funcionar así. Tiene que haber una actividad, ¿no es cierto?, yo diría mucho más dinámica del Estado en esta materia y sobre todo, digamos, poner énfasis en el tema de la calidad, porque este enfoque privatista y economicista de la educación pone la calidad como una cuestión secundaria. Entonces no importa que no se forme como ciudadano, lo importante es que sepa bien matemática porque eso le va a servir a la empresa. Ese enfoque, digamos, es un enfoque mediocre, limitante, que nos ha llevado a tener una política, yo diría, equivocada, ¿no es cierto?, y que ha llevado a la educación chilena al estado de crisis en que actualmente se encuentra. ¿Educación gratuita para todos? Yo creo que no, desde luego la educación debe ser gratuita en la educación pública, siempre lo fue, pero creo que esa educación pública no puede ser concebida en que usted no paga nada, pero también recibe re poco, ¿ah? Yo creo que tiene que ser una educación pública sustantiva, de calidad, ¿no es cierto?, y ofrecida a quien llegue, ¿no es cierto?, y que le producirá al menos los mismos resultados, ¿no es cierto?, que aquel que ha ido por la educación privada. Esa ha sido siempre la tradición. En el caso de la universidad se me hace difícil pensar así. Yo creo de que en la universidad uno no puede redistribuir al revés. Uno no puede decir que el que tiene recursos, digamos, también es subsidiado para que lo tenga gratis por parte del Estado. O sea, yo diferencio en esto al niño que obtiene su educación básica o del que obtiene la educación media, de aquel, por ejemplo, que se va a titular de médico o de físico nuclear, ¿no es cierto?, y que eso no debiera recibirlo, si tiene los recursos, gratuitamente del Estado. Si no los tiene, por cierto, que debe primar ahí la labor del Estado. Eso es así en el pasado, pero fíjese que la diferencia era que si yo me formaba como médico, como profesor, digamos, ¿no es cierto?, con el auxilio del Estado, porque yo no tenía los recursos, yo le tenía que devolver al Estado. Así es. Y me iba a hacer regiones, se llamaba antes, ¿no es cierto? Sí. Y por lo tanto hacía un servicio de 3 años, de 4 años. Ser patria en región. Exactamente, ¿no? Pero hoy día, claro, tampoco están las condiciones para eso, porque eso sería, creo que hasta anticonstitucional. Correcto. Entonces yo creo que aquel que tiene los medios debiese pagar, ¿no es cierto?, por su educación. La visión de nuestro invitado de hoy, él es rector de la Universidad de Chile, el gran maestro de la Logia de Chile, el señor Luis Alfredo Rivera Cornejo. ¿Cuál es el rol que debe cumplir la masonería en la institucionalidad política del país, considerando los momentos que hoy día vive nuestro país? Bueno, nosotros hemos hecho una serie de llamados, digamos, a reponer la política en el sitial que le corresponde. Yo creo que la crisis que vivimos del punto de vista político, porque hay que reconocer que estamos en una crisis. Ahora, muchos dicen que no es una crisis profunda, no sé, pero yo creo que al menos vamos camino a una crisis muy profunda, que tiene que ver con políticos, partidos políticos. Esta actividad se ha transformado en una cosa muy distinta,
de aquellos que conducen ideas, hacen propuestas, elaboran soluciones a esas propuestas. Creo que nuestros partidos han estado lejos todos de esta visión. Se ha transformado, como yo lo he dicho muchas veces, en clubes electorales que cambian candidaturas de allá por las de acá, ¿no es cierto? Y este nombre por este otro. Pero en definitiva, ¿cuáles son sus propuestas esenciales para enfrentar los problemas que tenemos? Mire usted, tenemos este problema de energía. Todos sabemos que no hemos hecho la inversión que necesitamos. Así es. Y resulta que todos sabemos que el año 2017 el incremento de costos que va a tener el consumidor medio va a ser enorme, producto de que no hemos hecho estas inversiones. Y estamos todos brazos cruzados esperando que alguien haga algo, ¿no? Entonces, eso a mí me parece, digamos, de que hay una responsabilidad en ese sentido que es, francamente, a mí por lo menos me deja muy fuera de contexto, ¿no? Entonces, yo creo que este tema de que el político debe volver a tomar las riendas, ¿no es cierto?, de los temas sociales, de los temas políticos, me parece esencial. Y hoy día, desgraciadamente, eso no está ocurriendo y por lo tanto le ha abierto el paso a una gran cantidad de movimientos anarquistas, a una gran cantidad de movimientos políticos que no tienen sustancia realmente en el contexto general, pero aquí surge el movimiento en defensa de la llama del norte de Chile y ese movimiento empieza a tener peso político, representatividad, se pronuncia sobre las materias, pero realmente no hay, del punto de vista de ellos, ¿no es cierto?, una visión de sociedad, una visión de país, ¿no es cierto?, una visión de lo que necesitamos encontrar. Nuestros políticos han sido incapaces de encontrar un acuerdo nacional para salir adelante en materias como educación. Eso no se soluciona en 3 años, ni en 4, ni en 6. Y eso es un largo proceso. Es un largo proceso, necesita un acuerdo mucho más allá y que ni siquiera sea un papel firmado, un acuerdo de verdad, ¿no es cierto? Que todos sintamos que estamos en eso. Entonces, nosotros hemos hecho un llamado a que tenemos que reponer la política en el lugar que le corresponde como conductora de las ideas, ¿no es cierto?, esenciales. Y lo segundo es que también hemos propuesto, ¿no es cierto?, la necesidad de reestudiar nuestra Constitución. La Constitución chilena tiene una serie de defectos, todos lo sabemos. Uno de ellos, naturalmente, el sistema binominal, pero no solamente el sistema binominal, porque es un sistema que todos sabemos nos encajona, le conviene a los partidos, pero no le conviene a la ciudadanía ni al país. No hemos revisado eso, estas soluciones al tema binominal son otros arreglos que son en definitiva electorales, pero no en la profundidad del problema. Nosotros hemos insistido en la necesidad de abordar el tema constitucional. Ahora, en nuestra opinión, este tema, si se hace sobre una asamblea constituyente o no, creo que requiere un pie de página importante. Perdón, usted una vez dijo que era partidario de... Así es. ¿Sigue pensándolo? Yo sigo siendo partidario de una asamblea constituyente. Sin embargo, yo creo que el poder constituyente es el Congreso Nacional. Correcto. Y yo creo que una asamblea constituyente es aquel grupo ciudadano que se elige para estudiar las propuestas de cambio a la Constitución para que ellas sean entonces tratadas en el Congreso Nacional. Porque el Congreso Nacional no tiene tiempo, vamos a decir, ¿no es cierto?, para estar dedicado 2 años a estudiar la reforma a la Constitución. Y hoy día trabaja menos que antes. Pero por supuesto, ¿no? Entonces yo creo que sí, una asamblea constituyente, pero no una asamblea constituyente resolutiva, porque eso crea un precedente hacia el futuro que es tremendamente negativo. Es muy complejo a lo mejor. Claro, pero sí darle participación a la ciudadanía en las ideas que formarán parte de una nueva constitución y que finalmente serán naturalmente analizadas por el Congreso de la República. ¿Cómo trabaja el mundo masón para lograr que en nuestro país exista una sociedad más igualitaria? Bueno, esa es otra pregunta difícil. Nosotros hacemos todo nuestro esfuerzo. ¿Cómo nosotros hacemos masonería? Bueno, cada uno en su propio sitial, los profesores, los funcionarios públicos, los pequeños empresarios. Con sus propios medios. Y con sus propios medios, ¿no es cierto? Cada uno hace masonería y lleva la voz de la masonería en el círculo, digamos, en el cual cada uno tiene su punto de vista. Es importante reseñarle al público que la masonería no es un partido político, tampoco una iglesia, y por lo tanto no tenemos una voz oficial de la masonería en muchos de los temas. Por ejemplo, el aborto. La masonería no tiene una posición pro aborto ni anti-aborto. Hay masones que están de acuerdo con el aborto en distintos escenarios y hay otros masones que no están de acuerdo con el aborto. Ahora, ¿qué es lo que cruza a toda esta gente? Bueno, nuestro entendimiento de que queremos una sociedad más fraterna, más solidaria, ¿no es cierto?, más tolerante, ¿no es cierto?
podrá ser con aborto o sin aborto. Ese es un tema que tiene que decidirse en los espacios que corresponden. Entonces es bueno decirlo porque no es que la masonería crea, por ejemplo, de que tiene que haber más sector privado o menos sector privado, o que la educación tiene que ser esto o lo otro. Son masones que tienen creencias distintas, visiones distintas, porque la masonería es una entidad muy transversal. A mí una de las cosas que me atrajo de la masonería era eso. En la masonería yo me sentaba, ¿no es cierto?, con hermanos míos que son católicos, con otros acá que son protestantes, con aquel de allá que es judío y con este de acá que es musulmán. Eso es tremendamente atractivo. Y con un hermano que es demócrata cristiano, otro que es socialista, el de allá que es radical, este que es de Renovación Nacional. ¿Eso es democracia? Eso es democracia. Entonces, de ese grupo, de ese conglomerado humano no puede surgir una ideología, pero sí un consenso respecto a cuestiones fundamentales. Ahora, ¿en qué estamos de acuerdo los masones? 99.9%, porque no puedo garantizar, digamos, el total. Estamos de acuerdo en la necesidad de una educación mejor, ¿no es cierto?, con más contenido humano, con más sentido, digamos, de los balances sociales y con las posibilidades para cada cual tenga las oportunidades que sea. Ahora, uno lo verá desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de derecha, otro progresista o de izquierda, no importa, pero tenemos confluencia en ese tipo de principios. Y por lo tanto, en materias como igualdad, no hay que olvidar que uno de nuestros pilares es la igualdad. Sí. Es el gran objetivo, la igualdad de oportunidad, igualdad de condiciones. Y donde podamos y donde estemos, lo hacen nuestros hermanos parlamentarios, nuestros hermanos de la Corte, nuestros hermanos que están en el gobierno, ¿no es cierto?, en este gobierno, en los futuros gobiernos que sea, será hacer todo lo posible porque el hombre, la mujer, efectivamente tengan un plano de igualdad y realización. Interesante tema hemos conversado hoy día en esta importante entrevista en Conversando Hoy a través de NSC Televisión con el señor Luis Riveros, ex director o rector de la Universidad de Chile y gran maestro de la logia de nuestro país, visitando estos 70 años que celebra la gran logia Barros Arana 83 en la comuna de Tomé. Finalmente, don Luis, ha sido realmente grato tenerlo acá. ¿Cuál es el mensaje que usted deja a los televidentes y fundamentalmente a la comuna de Tomé? Aunque este canal llega mucho más allá. Bueno, desde luego es un mensaje de optimismo. Yo creo que estamos ante la posibilidad de construir un gran país. Ese país, sin embargo, no se construye solo. Se construye con ideas, se construye con propuestas, con buenas decisiones. Y a esa tenemos que colaborar todos. Yo creo que nos ha faltado, y ojalá que nunca nos falte, en lo sustantivo, porque cuando en nuestro país ha faltado el sentido de unidad nacional en torno a los grandes propósitos, hemos tenido grandes conflictos, grandes confrontaciones entre chilenos. Y eso me parece a mí que es algo que no puede ser. Y por lo tanto tenemos todos que contribuir a prever esos escenarios de confrontación, a desplazarlos por un escenario de entendimiento en que los principios fundamentales estén de acuerdo a nuestra visión en la idea de libertad, igualdad y fraternidad en el marco de una sociedad tolerante. Interesante. El mensaje del señor Luis Alfredo Riveros Cornejo, gran maestro de la Logia de Chile, visitando nuestra comuna con motivo de los 70 años que cumple la gran logia Barros Arana número 83 aquí en la comuna de Tomé. Yo siempre a los invitados en este programa de gran sintonía en nuestra región, le digo a los invitados al final que les ofrezco cámara y micrófono para la despedida, naturalmente si hay algo que quisiera agregar para quienes están en la sintonía de NSC Televisión. No, yo quiero solamente agradecer este espacio. Creo que el tiempo ha pasado volando. Quisiera enviarle, desde luego, a los miembros de la masonería de Tomé el abrazo más cálido por este cumpleaños tan hermoso y tan merecido de la Logia Barros Arana. Y a la comunidad de Tomé y de sus alrededores, mi deseo de que la comuna siga progresando. Como se ve progresando, yo tengo dos visiones. Esa visión de pocos meses después del terremoto y la que he adquirido hoy día, y me doy cuenta de que es una comuna que ha florecido nuevamente, y yo espero que eso siga ocurriendo porque es por el bien de nuestros hijos y de nuestros nietos. Muchas gracias. Y así estamos dando punto final a esta entrevista del día de hoy
en Conversando de a través de NSC Televisión. Agradecerles a ustedes, como siempre, la sintonía que tenemos en este programa y como en todos nuestros programas de nuestro canal. Y por supuesto, invitarlos para encontrarnos en nuestro próximo programa, como siempre, a través de la señal 19, la señal oficial a través de Mundo Pacífico y la alternativa señal 4. Muchísimas gracias y muy buenas noches.